Pedimos a Dios que nos dirija en el estudio que vamos a tener a continuación. Estamos analizando la Biblia en Génesis capítulo 3, la tentación que hicieron frente tanto la mujer como el hombre, la tentación que tuvieron donde ellos podían, si seguían el bien, testificar a favor de Dios y mantenerse firmes en lo que Dios les había enseñado, o sencillamente caer. Hemos, en los temas anteriores hemos visto cómo fue que el ser humano cayó. Solamente quiero referirme ahora a esta expresión que usó la serpiente cuando le habló a la mujer. Le dijo: bien sabe Dios que si comen o cuando comas, sus ojos van a ser abiertos. Pasó el proceso de la tentación y tanto el hombre como la mujer pecaron. Después de esa expresión, voy a leer en Génesis 3 lo que sucedió a continuación hasta cierto punto. Vamos a comenzar a leer en el versículo 7. Génesis 3, versículo 7. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Pero Dios el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Eterno dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Bien, hasta aquí la lectura, hasta este momento de la tentación, donde la mujer le responde a Dios después que Dios le pregunta qué cosa había hecho. Dije hace un momentico que cuando la serpiente estaba poniendo la trampa, estaba poniendo la tentación, le dijo a la mujer que si comían del fruto, los ojos iban a ser abiertos, iban a ser conocedores del bien y del mal y que llegarían a ser como Dios. Pero aquí, después que ya la pareja comieron, después que ya se habían metido en el pecado, sucedieron algunas cosas. Dice el texto en el versículo 7 que se abrieron sus ojos. Y cuando sus ojos se abrieron, no fue para entrar en una esfera superior, sino para darse cuenta de algunas cosas que ellos habían perdido. Primero, habían perdido el vestido. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, que eh, ese halo de luz, esa inocencia de luz que los envolvía, que los cubría, ya no existía. Sí que eso fue lo primero. Vieron que habían perdido su vestido, pero entonces comenzaron a sentir cosas que antes no habían sentido. Lo primero fue que sintieron miedo. El miedo en el mundo es algo que los seres humanos tenemos que enfrentar. Es difícil que una persona pueda decir: yo no tengo miedo. Miedo por el motivo que sea, pero el miedo es una cosa bien conocida para el ser humano. Pues el miedo comenzó a sentirse en la tierra después que el pecado entró.
porque el hombre quedó sin protección, porque el pecado había entrado. Entonces se sintió miedo. Lo segundo que siguió, después de sentir el miedo, fue esconderse de Dios. Esconderse de Dios porque una persona pecadora ya no puede estar en la presencia de Dios. Como que la pareja había sido acabada de crear, estaba en el Edén y se acostumbraban, ellos se comunicaban con Dios, pero ahora sentían miedo y no querían enfrentarse con Dios porque estaba desnudo, pero era porque eran pecadores. Y un ser pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo. El miedo lleva el hombre a esconderse de Dios. Antes de la caída, el hombre se sentía feliz de estar en la presencia de Dios y sabía que Dios venía y estaba con ellos. La Biblia dice que Dios les advirtió para que ellos no cayeran, pero no hicieron caso y cayeron en el pecado. El hecho de esconderse de Dios, el hecho de quedar separado de Dios es fruto del pecado. Pero sucedieron otras cosas más que vamos a mencionar, pero vamos a mencionarlo yendo punto por punto en el momento que debemos de mencionar. Hasta aquí, la experiencia del hombre con el pecado fue mala, porque quedaron sin vestimenta, temieron a Dios, pero ahora otros sentimientos estaban en ellos. Dios llama al hombre, Dios busca al hombre, Dios creó al hombre, lo puso donde lo puso y después que el hombre peca, el hombre se esconde de Dios, pero Dios llama al hombre, porque Dios tiene algo para decirle al ser humano. Pero antes, el ser humano debía de responder qué había hecho con su libre albedrío. Dios lo llama. Que la Biblia presente un horario por la tarde, con la brisa de la tarde, en un clima perfecto donde no hay problema con calores excesos o fríos extremos, en un clima agradable, la tarde tenía esa brisa, ese elemento de sentirse bien por la atmósfera, por el lugar donde ellos vivían, donde ellos estaban. Dios vino y el hombre sabía que era Dios. Y el hombre fue buscado por Dios dentro del bosque o de los árboles que habían en el Edén, porque dice que Adán se escondió y Eva también se escondieron en el bosque. Dios llama al hombre y le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Adán le responde, no, Señor, tuve miedo porque estábamos desnudos y entonces nos escondimos. Dios le dice, así que comiste, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras, porque los efectos de haber comido, los efectos de la entrada del pecado que vino por la desobediencia a Dios, esos estaban claros. Además, Dios sabe todo. Dios sabía todo lo que había pasado, pero Dios tenía algo que enseñar al hombre. Primero, que hay que ser responsable de los actos que uno hace. Si hacen bueno, qué bien, pero si se hace mal, también hay que ser responsable de lo que el hombre hace. Cuando Dios le dice al hombre, comiste del árbol,
Adán no niega que él comió. Él dijo, bueno, sí, Señor, eh, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Así de sencillo. Adán no fue capaz de decir, sí, Señor, yo hice mal, tuve la culpa, fallé, deshonré tu nombre. Adán no dijo eso, porque el fruto del pecado en el ser humano es hacer del ser humano alguien que se ama más a sí mismo que a los demás, alguien que quiere lucir bien delante de los demás sin importar lo que haga. El ser humano por causa del pecado llega a ser mentiroso, porque actúa de una manera y trata de aparentar que está en otra manera. Eso es fruto del pecado. Además, el ser humano, después que el pecado entra, busca la manera de que la culpa la cargue otra persona y no él. Cuando Dios hizo a la mujer y se la trajo a Adán, Adán sintió que era carne de su carne, era su propio ser, y por eso la llamó varona, y amó a su esposa, y todo lo bueno que sucedió, tanto en el hombre como en la mujer, cuando Dios los creó. Ahora que el pecado entra, primero le echa la culpa a la mujer. Sí, Señor, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Ya Adán, que había pecado, porque había preferido correr la suerte junto con su esposa, ahora que el pecado entra, ya no está en la misma situación. Ahora está en una situación de ataque contra su esposa. Ella me dio y yo comí, pero tú me la diste. Cuando Dios le trajo Eva a Adán, Adán se sintió muy contento, muy feliz. El pecado entró y todo lo que pasó, entonces el hombre le echa la culpa a Dios. Eso hace el pecado en el ser humano. Le echa la culpa a cualquier otra persona, aunque sea su compañera, y finalmente le echa la culpa a Dios. Y hoy en día se escucha este reflejo cada vez que sucede alguna cosa mala. Cada vez que en la humanidad hay un desastre climático o crímenes o cualquier cosa mala, el ser humano le echa la culpa a Dios. Cuando viene la enfermedad, le echa la culpa a Dios. Los que dicen que Dios no existe, dicen, bueno, Dios no existe, pero si existe, ¿por qué permite esto? Los que decimos que creemos en Dios y viene una enfermedad o cualquier situación, ay, yo no sé por qué Dios permite que pase esto. Vamos a orar por una persona que está enferma, Señor, que se cumpla tu voluntad. Una persona está ya para morir, bueno, Señor, te la damos en tus manos, que se cumpla tu voluntad. Nunca ha sido la voluntad de Dios que el ser humano se enferme o que se muera. Eso es producto del pecado y el pecado fue elegido por el hombre. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos buscar a Dios y estar en paz con Él para recibir su perdón y tener fe en Él para recibir el camino que abrió para nuestra salvación. Sí sabemos que cuando uno ora, a veces uno no sabe muchas veces qué pedir. Yo mismo a veces también voy a orar y digo, Señor, perdona, no sé qué pedir, porque así nos pasa a los seres humanos. Pero no debe ir detrás de nuestra petición una acusación directa a Dios, ni indirecta tampoco, porque Dios no es culpable de lo malo. Si viene la enfermedad, si tenemos un problema físico o el que sea, que no nos sentimos bien, ay Señor, si tu voluntad es sanarme, la voluntad de Dios es que estemos bien. Simplemente es bueno que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude para que podamos tener sanidad o que nos dé fuerza para resistir lo que venga, pero que estamos en las manos de Dios para lo que Dios disponga, no echarle la culpa a Dios.
Adán le echó la culpa a Dios por haberle traído la mujer que le había traído para que fuera ayuda idónea para él. Cuando llega el momento en que Dios le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? La mujer dice, Señor, la serpiente que tú hiciste. Tanto el hombre como la mujer caen en la misma falta, echarle la culpa a Dios de lo que ellos habían hecho. No fueron capaces de decir, Señor, perdónanos, tú nos advertiste, nos hablaste, fallamos, pecamos, ayúdanos, danos fuerza para enfrentar el mal, danos poder para poder vencer. No, el hombre lo que hizo fue aliarse con el enemigo de Dios y aliarse contra Dios y echarle la culpa de todo lo que estaba pasando a Dios. Esto es el fruto del pecado. No solamente que el ser humano quedaba sentenciado a la muerte, sino que el ser humano quedaba enemistado contra Dios. Dios, el dador de la paz, de la armonía, de la felicidad, del amor, el ser humano pecador se rebela contra Dios. Y entonces el ser humano se hace, el hombre se hace un ser de tendencia al pecado, de naturaleza al pecado. Entonces se hace en ese sentido aliado del enemigo de Dios. Ya el hombre está pecador, ya el hombre está frente a Dios. La sentencia Dios le había dicho cuál era, iban a morir, quedaban sentenciados para la muerte. Ahora, ¿qué iba a decirle Dios al ser humano? Quiero añadir ahora, al terminar esta declaración, cuando Dios hizo a la pareja del Edén y los puso al frente de toda la creación, Dios le dio al ser humano la inmortalidad y la incorruptibilidad, porque el hombre sería siempre joven, no se volvería viejo, el hombre no se iba a morir, pero esas características eran condicionales. El hombre era inmortal, condicional a que obedeciera y siguiera a Dios. Pero el hombre cayó, el hombre pecó, estaba listo para su sentencia y Dios iba a dar la sentencia. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio. En el próximo tema comenzaremos con la sentencia que Dios le dio al hombre. Le esperamos.